Balcony TV. Bienvenidos a un nuevo programa de Balcony TV Valencia. Yo soy Cris y hoy desde el balcón del Ayuntamiento os presentamos a Siberia. Que los disfrutéis. Fue necesaria la decisión con todo el ego que vivía en ti. Todos los años de negación dejaron claro que no eres de aquí. Nos prometimos dejarlo atrás, sin importarnos lo que dirán los demás. Y estamos dentro, no ves que no puede ser. No ves que no puede ser, que estamos dentro y tú te crees el centro. Tras de ti hay una luz dejando huella en un final feliz. Desmemoriados es la ilusión, pasar de largo de tu ambiente hostil. Nos prometimos dejarlo atrás, sin importarnos lo que dirán los demás. Y estamos dentro, no ves que no puede ser. No ves que no puede ser, que estamos dentro y tú te crees el centro. No ves que no puede ser. No ves que no puede ser. Solo nos queda respirar, dejando paso a la verdad. Solo nos queda respirar, dejando paso a la Siberia, bienvenidos al balcón del Ayuntamiento de Valencia, bienvenidos a Balcony TV, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, normalmente sois 5, formato de 5, pero habéis adaptado para estar aquí hoy en el programa. Bueno, lleváis todo el año de gira presentando vuestro primer disco, ¿cómo va? ¿Cómo está siendo la experiencia? Porque estáis a punto ya de terminar a final de año, así que ¿qué me contáis? Pues la verdad que ha sido un proceso bonito, lento y bonito, pero al final el fruto ha sido espectacular, porque es como un primer hijo. O sea, lo hemos parido todos juntos y ha sido precioso, la verdad, y la gira ha ido brutal. Ha ido brutal. Hemos estado en Barcelona, en Almería, en Granada, en Madrid, en un montón de ciudades, en Valencia, por supuesto. Ha estado muy guay, muy bonito. ¿Qué influencias musicales tenéis? O sea, ¿cuáles son los grupos que os inspiran y además grupos que os gustaría conocer? Porque al final entre vosotros siempre en los conciertos, en las giras, siempre tenéis como algunos grupos que, wow, ojalá tocara con ellos. Pues la verdad que cada uno cojeamos de un pie diferente. Creo que pocos coincidimos. Sí que es verdad que a la hora de componer intentamos todos establecer, pues a lo mejor mucho sinte, muchas guitarras un poquito más funky, un bajo también muy funky, una voz más melódica. Es un poco fusión entre varios estilos que al final crean un estilo propio. ¿Algún sueño como grupo para que dentro de unos años os veamos y digamos, mira, aquí lo dijisteis y se ha cumplido? Pues el sueño principal sería poder dedicarnos a esto que es la música, que sabemos todos que está muy complicado,
y nada, a base de esfuerzo, trabajo, se supone que llega la recompensa, y nosotros no vamos a dejar de intentarlo, por supuesto. Por trabajar no será, desde luego. Pues bueno, os deseamos lo mejor desde aquí, que quede, que conste, y bueno, un placer haberos tenido. A vosotros y al resto de los miembros del equipo también un saludo desde Balcony. Yo soy Cris y me despido hasta el próximo programa. Hasta luego. Back in ETV.